Bienvenidos al primer All-Ins Podcast. Hemos invitado a dos arquitectos de lujo salvadoreños, apellido Paredes, y vamos a conocer más. Este arquitecto, a quien ya he tenido el gusto de conocerlo y de partir con él en algún momento, es conocido como el Choco Paredes y su esposa Beatriz de Paredes. Así que bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Qué bueno que podemos conocerles más, que la gente pueda conocerles más. ¿Y cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos, tranquilos en esta nueva experiencia? Beatriz. Pues sí. Sí, bueno, no son locutores, pero son arquitectos y queremos saber cómo cuando uno es pequeño, uno piensa, yo quiero ser bombero, quiero ser enfermero, quiero ser astronauta. ¿En qué momento, empecemos por las damas primero, en qué momento usted dice, yo voy a ser arquitecto? Bueno, a mí siempre me ha gustado los trabajos manuales y de chiquita me fascinaba jugar con los Lego. Y como en aquella época, no es como ahora que hay Lego de cualquier personaje, entonces yo tenía el Lego de gasolineras y me encantaba construirlas. Y de hecho mi primer trabajo como arquitecto en construcción fue construyendo gasolineras. Entonces para mí construir o la arquitectura es como hacer una manualidad, pero en gigante, en la vida real. Y una pregunta así, técnica. ¿No tiene que ser uno dibujante para ser arquitecto? O sea, ¿tiene que tener ese don de dibujar o solo o de estructurar ideas? ¿O qué es lo que tiene que tener alguien para que nos esté viendo y que quiere ser arquitecto también o ha soñado ser arquitecto? ¿Qué tiene que tener dentro de su ser y como don para poder ser un arquitecto? Creo que lo principal es la creatividad, porque ahora hay muchísimas herramientas, o sea, ya nadie dibuja a mano. Tal vez en los primeros ciclos en la universidad les enseñan a usar un Rapidograph, no sé si todavía ni siquiera si los venden, pero ahora todo en computadoras es muchísimo más fácil, o sea, darle color a una perspectiva. Antes había que hacer todo a mano, tirar los puntos de fuga, pintar con acuarelas o con plumones, y había que ser artista para que quedara bonito. Ahora todo eso se hace en computadora, entonces creo que en ese sentido ha facilitado mucho a los estudiantes o a los arquitectos jóvenes desarrollar esa parte, pues. Pero lo principal es la creatividad, porque eso sí, no hay manera de... Qué bueno saber eso, porque cuando éramos jóvenes, pues decíamos, bueno, en nuestra época, que, si sé dibujar, tal vez soy arquitecto. Si sé de matemáticas, puedo ser ingeniero civil. Pero qué bueno que ahora jóvenes pueden entrar en ese rubro y siendo creativos y teniendo buen gusto, por supuesto. Y ese buen gusto lo tenía desde pequeño Juan Carlos Choco Paredes. Fíjate que la verdad es que yo vengo de una familia de arquitectos. Mi padre es arquitecto, mi hermano es arquitecto. Crecimos alrededor de la arquitectura. No te puedo decir si tenía buen gusto de pequeño. Dice mi mamá que era bien ordenado, pero lo cierto es que siempre estuvimos con mi papá en las construcciones, viendo las casas, viendo los dibujos que hacían. De hecho, cuando llegué a la hora de estudiar, yo no quería ser arquitecto, ¿verdad? Y me fui a estudiar medicina. Medicina. Y extraño eso, pero entonces, ¿cuánto tiempo estudiaste medicina? Fíjate que me fui, le dediqué 1 año y medio a estudiar medicina. Estudié 1 año realmente. Y luego, ¿cómo es que se llama? Pues finalmente convencí a mi padre de que me pasara a estudiar arquitectura. ¿Tuviste que convencerlo? Sí, porque ya él se había hecho la idea que iba a ser doctor. Bueno, sí, pero me imagino que fue una gran alegría, pues, porque, bueno, yo soy arquitecto, mi hijo va a ser arquitecto también. Pues, ¿O fue así complicado? ¿Verdad? Mi papá siempre se queja de que sus hijos son arquitectos. Él no hubiera querido que fuéramos eso ya son arquitectos. pleitos familiares ya. Pero entonces empezás con esa pasión de la arquitectura, entonces, hasta ese momento. ¿O siempre sentiste que estabas encaminado a hacerlo?
A ver, lo que sucedía es que yo me acuerdo que iba y esta es una anécdota que me recuerdo mucho. Yo iba con mi papá a las obras y yo lo veía que él se quedaba con las manos en la cintura y embebido en su propio mundo. Y yo lo volteaba a ver y yo decía, jamás voy a ver lo que él ve. Interesante. Y entonces, por eso yo de alguna manera también creí que yo no traía el don de ser arquitecto, ¿verdad? Hoy en día yo veo cuando me pasa lo mismo, yo me quedo perdido en el espacio, viendo algo y reanalizándolo aún ya en proceso constructivo y pensando qué hubiera hecho diferente o si me gusta. Y digo, ahora veo lo que ve mi padre, pero no es lo mismo. Saben que yo produzco audio y yo siempre pongo de ejemplo que soy como un arquitecto, que yo veo cómo va a ser el trabajo final. Yo lo veo. Y yo le digo a mis alumnos que el audio se ve. Y entonces ustedes, qué lindo poder ver cómo va a quedar esa obra, ¿verdad? Ahora, trabajan juntos. ¿Cómo se llama la empresa de ustedes? JCP Proyectos. Entonces, trabajan desde el 2008, según entiendo, juntos. ¿Y cómo es ese complemento? ¿Cómo es ese trabajo? Porque a veces cuando uno se junta entre esposos, se complica la cosa en el trabajo, pero ustedes me imagino que son un complemento especial. Sí, es difícil, no es fácil trabajar juntos como esposos. Si nos peleamos en la oficina, no hay cena en la casa. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Pero sí, en la oficina, Juan Carlos es el director del equipo de diseño y yo del equipo de construcción. Él diseña y yo construyo porque yo soy la que sigo haciendo las manualidades gigantes. Entonces, ese es nuestro complemento y siempre tenemos unos dichos y frases en la oficina como, ¿y esto cómo creen que se va a hacer? ¿Que el Espíritu Santo lo detiene? ¿O cómo se han imaginado que se va a construir eso? Porque, o sea, de repente diseñan cosas que solo existen en la cabeza de ellos y nunca se han hecho. Y yo siempre he dicho que yo no soy creativa, sino que soy ingeniosa. Entonces, y mi equipo, el equipo que trabaja conmigo, también son ingeniosos. Hay arquitectos, hay ingenieros, pero todos nos las ingeniamos para hacer realidad lo que sale del departamento de arquitectura. Entonces, creo que sí es un buen complemento. Además, pues mi compromiso es con los clientes, con los dueños de los proyectos, de mantenernos dentro de un presupuesto estimado, ¿verdad? Y pues no solo mantenerlo, sino que si es posible conseguir ahorros para el proyecto. Entonces, es convertir en realidad bajo un presupuesto sin que hayan sorpresas al final y que todo quede como... A veces tomamos fotos de los proyectos y no sabemos si es el render o si es la foto, ¿verdad? Al ver plasmado ya en la realidad lo que hemos construido. Eso es fantástico, poder mostrarle al cliente cómo se va a ver su casa realmente, inclusive por dentro, amueblada y todo. Y entonces, ¿cuál fue el primer proyecto que ustedes hicieron juntos? Ya no me acuerdo cuál fue el primer. ¿O cuál es el proyecto que más les ha gustado trabajar? Que se sienten orgullosos de haberlo hecho. Me imagino que todos, pues, pero el que más les ha emocionado. Fíjate que o el reto más grande. Hay un pequeño proyecto en el centro de San Salvador que se llama Pipiris Nice. Es una taquería, es un restaurante fusión salvadoreño-mexicano. Y fue bien interesante porque nos tocó inventar cosas locas como lámparas de ginas de chancletas, ¿verdad? O hicimos una pared de trompos buceros. Y cuando tú decís, y para ser arquitecto hay que ser, poder dibujar, y no. O sea, lo que se necesita es la idea crear. Y que alguien la cree. Y entonces aquí es donde viene este complemento perfecto, donde Beatriz, ella siempre está investigando cómo se hace algo. Y se consiguieron proveedores que nos hacían las chancletas del color que queríamos. Contrataron ingenieros, como es que se llama, de audio para crear los sonidos de los trompos. Porque tú llegas y apretas los trompos y sale la papa, gol y todo el cuento. Y entonces son un montón. Fueron a comprar los trompos al centro. O sea, ese es el tipo de cosas que
que nos caracterizan, esa capacidad de soñar, y como dice Beatriz, no sé cómo lo voy a hacer, pero confío en que ella tiene la capacidad de desmenuzarlo y convertirlo en una realidad, pues. Eso es con respecto, digamos, que la creatividad tuvo que entrar, pero en una obra, ya en una obra que a ustedes les haya gustado, que podemos pasar por San Salvador y decir, ¡hey! Eso lo hicieron los Paredes. Bueno, está Office Gurus, por ejemplo, que es un proyecto de un call center lindísimo, donde nos tocó inventar unas cosas que pues sí, que literalmente cuando se diseñaron. Y entonces tal vez la pregunta iría que ¿qué diferencia sienten ustedes con ese complemento? ¿Qué los diferencia de otros arquitectos? Sin ser creídos. Modestia aparte. Somos una empresa muy creativa, llena de jóvenes talentos creativos que no tienen miedo, pero creo que lo principal es manejar con honestidad los presupuestos de los clientes. En nosotros, pues rara vez nos pasamos del presupuesto hecho, y que construimos lo que realmente se ha pensado a la hora del diseño. O sea, este proyecto, por ejemplo, lastimosamente la mayoría de nuestros proyectos son como en interiores o en residenciales privados, que no es como que hey, en la calle. Okay. En Office Gurus nos dejaron diseñar, soñar y construir. Entonces, sí, uno ve los renders y las fotografías del proyecto y no se sabe cuál es cuál, hasta que de repente al fondo aparece alguna persona y decimos, bueno, esa sí es la fotografía real. Fue un proyecto que lo hicimos en un tiempo récord. Eran como 5,000. Casi 5,000 metros cuadrados más. Que se hicieron en 5 meses. 5 meses. De la mano con los especialistas en el aire acondicionado. Entonces, y electricidad, nos caracterizamos también por trabajar en equipo. La idea siempre es colaborar unos con otros para que el proyecto salga beneficiado y sea el cliente quede satisfecho con el trabajo de todas las partes. Excelente. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido, Choco, en tu vida de arquitecto? Los altos y bajos que uno puede tener en su profesión. Porque los que sueñan, los que nos pueden estar viendo, los jóvenes que quieren ser arquitectos pueden decir, yo quiero ser arquitecto, pero también hay dificultades, muchos retos en cada proyecto. A ver, yo sí creo que cada día es maravilloso agradecer lo que uno tiene, ¿verdad? Tanto los problemas que te llegan como las bonanzas que te llegan. Y desde esa perspectiva sí han habido momentos difíciles, pero el sueño de nosotros en JCP tenemos esta frase que dice que el éxito lo medimos en función de a cuántas personas ayudamos a cumplir sus metas. Excelente. Entonces, eso es una mística, sí. No es una filosofía, ¿verdad? No solo es trabajar por trabajar. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, pues cada día ha sido exitoso, ¿verdad? O sea, así de sencillo, pues, o sea, no... Y alcanzar las metas no solo los clientes, sino que los muchachos que trabajan con nosotros, porque toda la media anda por 25, 30 años, casi podrían ser nuestros hijos, pero creo que bastantes pueden verse realizados. Los dejamos ser protagonistas de sus diseños, que es súper importante, porque quizás en eso también nos diferenciamos de otras empresas, que no es el Choco el que sobresale, o no es Beatriz la que sobresale y que se lleve el mérito de los proyectos, sino el equipo. Así es. Interesante, porque yo he entendido ya en la vida que para hacer cosas grandes o extraordinarias se necesita gente que lo apoye a uno y que complemente sus debilidades. Entonces, ese balance entre tú dedícate a esto, tú sos mejor que yo en esto, y tener la humildad de decir, y hacer los egos a un lado, ¿verdad? De creatividad y todo. Porque te ha tocado porque estaba diciendo Beatriz que les muestran un diseño y
y mira, esto no lo podemos construir. No, pero, o sea, los pleitos internos de que, ¿cómo no? Sí se puede, pero al final, la que va a construir es la que sabe, ¿verdad? Es que fíjate que diseñamos en función de un proceso, ¿verdad? Primero hay un desarrollo conceptual y el análisis del proyecto viene desde saber si tu diseño refleja el concepto. Si no lo refleja y tú no sentís el concepto en el diseño, inmediatamente queda descartado. Segundo, se analiza desde los principios básicos del diseño arquitectónico. Entonces, desde ese lado, dejas a un lado tu uso personal y te pones la cachucha del proyecto, te pones la cachucha de arquitecto, diseñador, conocedor de los conceptos, y desde ahí evalúas. Pero como dice Beatriz, los verdaderos protagonistas del diseño, o sea, son los jóvenes, es el equipo de JCP, no soy yo, pues, o sea, participo en la creación de una idea, pero es un trabajo en equipo. Y en asesoría también, pues Sí, la experiencia claro, pesa en estos casos, ¿verdad? Sí. Y los jóvenes hay que darles esa rienda suelta para que... Pero entonces viene el alma de ingeniero ahí, como dice mi papá, a meter su cuchara y decir, esto es lo que vamos a hacer, mejor hagámoslo así. Sí, hay decisiones que se toman en base a, sobre todo al presupuesto, quizás no es tanto alma de ingeniero, sino que alma de contador. Bueno, dije alma de ingeniero porque eso estábamos hablando sí, antes. Eso hablamos antes. Pero sí, no, o sea, normalmente cuando el departamento de diseño nos entrega, vaya, este es el diseño, hay que presupuestarlo, y la primera reacción es, ¿y esto cómo piensan que se va a hacer? Esto no se puede, ¿verdad? Y después empezar a ingeniárselas, y que de ahí viene la palabra ingeniero, de ingenio, para ver cómo se va a construir y que además esté dentro del presupuesto, ¿verdad? Y sí hay cosas que nos toca negociar entre los arquitectos y los constructores para ver, bueno, esto definitivamente no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero a un muy alto costo. Material. O no con este material. Entonces tenemos que hacer esto y entonces hacer cambios de balance en el diseño para que no se pierda el concepto, pero que esté dentro del presupuesto. Y dicho esto, ¿han tenido algún reto importante en donde han sentido que ha sido más complicado lograrlo? ¿O todo fluye siempre? ¿No ha habido algo que digan, no, esto sí está, en buen salvadoreño, está yuca hacerlo? Sí, pero también nos apoyamos bastante con los especialistas. O sea, nosotros no somos sábelo todo, sino que tenemos un equipo de especialistas, de ingenieros estructurales, de ingenieros eléctricos, de especialistas en climatización, hay tanto aire acondicionado y eso. O sea, no son empresas con las que increíble, lo que importante la iluminación en la casa. La iluminación, el sonido, todo eso son retos, pero sí contamos con, o sea, no dentro de una oficina, sino que con empresas de amigos y de profesionales que tienen una gran experiencia en diferentes campos, con los que nos apoyamos para llevar a cabo la solución de los proyectos. Bueno, han hablado que en algunos momentos hay discusiones, obviamente, pero entiendo que hay algo que los une, la cocina, les apasiona crear, bueno, han construido restaurantes, han ambientado restaurantes, se han metido hasta en el menú. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí, a mí, bueno, a los dos nos apasiona comer y cocinar. Así fue como creamos Caminito Chocos hace 10, 12 años. Y sí, pues extrañamente hemos hecho bastantes restaurantes dentro de nuestra empresa. Desde la conceptualización, de repente llega alguien, mire, quiero poner un restaurante mexicano, ¿verdad? Entonces, si empezamos a darle con la metodología que tenemos, empezamos a darle el concepto al restaurante, nos involucramos en el branding, en los uniformes que van a tener los meseros, etcétera, obvio, toda la parte de arquitectura, y hasta en el menú. Nos encanta cocinar y bueno, o sea, de repente los clientes nos dejan poner hasta nuestro granito de arena, ¿verdad? Y sí tenemos restaurantes como este Pipiris Nice en el centro histórico, que hay un platillo que fue
creación nuestra, ¿verdad? La tacupupusa. Bueno, ya saben que tienen que irlo a probar, ¿verdad? Ya tenemos que ir a probarlo. Sí, la verdad es que, mira, la comida es algo maravilloso, algo que nos encanta en familia, con mi papá, con Beatriz, con todos, y nos gusta inventar. Es una forma de expresión, de creatividad también, ¿verdad? Así fue como desarrollamos, por ejemplo, todo ese menú hace 10 años para Caminito Chocos. Es un trabajo de Beatriz, de mi papá y mío. Y sí, a veces me tocaba venir de Nicaragua porque tenía proyectos allá, bajaba del avión y me iba a las cocinas de Caminito a inventar lo que tenía que haber para el 15 de septiembre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre es crear, pero en otro chip. Y eso lo hace interesante. Pero aún hasta en eso, o sea, a mí me gusta seguir recetas, ¿verdad? O sea, hacer panes, por ejemplo, a los que hay que medir la levadura, la harina, la cantidad de agua, las temperaturas. Y Juan Carlos es un alma libre, ¿verdad? Él inventa con lo que tiene en la refrigeradora. Sí, inventa con lo que hay en la refri, con las sobras, con la salsa que sobró de las pupusas, a ponérsela a otra cosa. Él siempre es el creativo hasta para cocinar. Entonces, ¿no hubieran sido arquitectos? Hubieran sido chefs. Sí, definitivamente. definitivamente. Muchas empresas familiares existen en todo el mundo, pero no es tan común que una pareja de esposos trabajen como arquitectos y planifiquen, hagan proyectos y estén todo el día trabajando. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo la han sabido llevar? Porque tienen, ¿cuántos años de casados? 22 años. 22 años. Pues no ha sido fácil. Ya pasaron el promedio. Sí. De años. No ha sido fácil y pues creo que todavía no hemos logrado superar y decir, bueno, aquí en la oficina se quedaron los problemas y en la casa no pasó nada. Las batallas campales se llevan al comedor de la casa. Se llevan al comedor. Sí. Y bueno, nuestro hijo menor, que tiene 17 años, desde pequeño dice que quiere ser arquitecto y en algún momento ha llegado a decir, uy, no, mis papás solo son están locos. Pleitos, están locos y yo no quiero eso. Dice mi mamá, se agarran de las mechas. Algo así. Y bueno, yo por lo menos este último año, ahora que mi hijo ya está próximo a graduarse, he tratado de hacerle ver la parte linda de la arquitectura, pues, que no solo vea la parte de problemas y eso, sino que mostrarle todo lo maravilloso que es la arquitectura. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que más admira del Choco, de Juan Carlos Paredes? Su capacidad de soñar. ¿Qué es lo que más admiras de Beatriz? La capacidad de ver las cosas con el orden que se necesita, de descomponerlas para poderlas crear y construir. Realmente... Eso en el lado profesional. Y en el lado personal. Su lado humano, yo creo que ella es muy auténtica. Es una persona que por donde va, todo el mundo la quiere, ¿verdad? La admira también. Y ¿cómo es que se llama? Pues esa manera auténtica de ser, de decir las cosas sin pelos en la lengua, también hace que las personas se sientan cómodos con ella porque saben que es lo que van a obtener directamente, ¿verdad? Entonces... Dicen los gringos, it is what it is. It is what it is. It is what it is. Entonces, ¿qué es lo que, en el lado personal, lo que usted más admira del Choco? Bueno, él sueña siempre. Y es siempre súper creativo. Además es como bien filosófico, le da un montón de pensamiento a las cosas, aún a las cosas más pequeñas que parece que no tienen importancia. Él les ve la importancia y nos las hace saber a cada uno, a mis hijos, a mí, a todas las personas que estamos cerca. O sea, cosas como, no sé, o sea, actitudes o bueno, de pequeño de repente mi hijo llegaba con un dibujo horrible como los que hacen todos los niños. Y él, o sea, lo ensalzaba. Yo le decía, ¿y por qué le decís que está lindo si está feo? Pero él es capaz de ver más allá de lo evidente, la creatividad, el sentimiento que las personas le ponen a
a cada detalle o a cada una de las cosas que hacen. Usted es más by the book. Sí, yo soy más by the book. Ok, pero han sido un gran complemento entre ustedes. Sí. Y siguen siéndolo y hay muchos proyectos que vendrán, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces, dicho eso, ¿qué mensaje puedes darle, Juan Carlos, el Choco Paredes, el arquitecto Choco Paredes, a los que quieren entrar en ese mundo fantástico Bueno, de la creatividad, de construir ideas, mira, obras? yo lo que creo es que tienen que siempre estar en constante aprendizaje. Que tienen que, si van a convertirse en profesionales, dueños de su propia empresa, tienen que estar pensando que vivimos en un mundo de servicio, y servir significa estar en función de un fin. Eso significa conocer a su cliente y profesionalizarse para atender cada día mejor a su cliente. Proyectarse con una visión y contratar a profesionales que les ayuden a crecer, ¿verdad? Y esto significa crear su marca, crear una empresa ordenada, invertir en procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es no parar de aprender realmente. Y no parar de crecer como Y empresa. de crecer. Pero he notado algo, Ujú. que esto lo aprendí yo en un taller que fui a Guatemala, que es que, lo voy a resumir en esto, que te importan genuinamente las personas. Sí, es sumamente importante. El equipo es todo. Entonces eso hace que te importe el dibujo de tu hijo, te importe el equipo con el que trabajas, te importa la opinión de tu esposa, te importa tu cliente. No le ves cara en buen salvadoreño también, no le ves cara de pisto, sino que le ven cara de ser humano, que le van a crear su sueño, su casa, su parte de su vida, ¿verdad? Así que los felicito. Me encanta esa mística que tienen de trabajo, esa unión de creatividad y de almas trabajando juntos. Así que les deseo éxitos y les agradecemos a ustedes por haber estado en el primer All-Ins Podcast, a quienes hemos conocido, arquitectos de lujo de este país. Así que gracias por todo. Gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta la próxima.